El método 3, por descomposición de los vectores con ayuda del gráfico. La ayuda del gráfico está solamente para plantear las ecuaciones, no es que esté resuelto gráficamente. ¿Cómo es este método? Miren, en primer lugar tenemos el peso del cuerpo, que obviamente es esto, ¿cierto? Vertical y para abajo. Vamos a suponer que está aplicado en el punto O, bueno, como hacemos siempre. Ahí están las tres fuerzas concurrentes, T1, T2 y P. Yo lo que necesito es generar con T1 y T2 una equilibrante del peso. O sea, necesito equilibrar al peso de manera tal que las dos tensiones T1 y T2, si las compongo, fíjense que acá hice un paralelogramo, paralela a T2, ¿no? Por el extremo de T1, que es este, ahí está, paralela a T1, por el extremo de T2, que es esta, ¿o no? Se formó el paralelogramo y T1 más T2 da menos P, le llamé acá. ¿Eh? Con menos P lo que quise indicar que es la fuerza opuesta del peso, por eso el menos P. Más P menos P. Entonces, esta sería una forma medio conceptual de plantearla, ¿o no? O sea, el peso del cuerpo sumada con el opuesto del peso va a dar reposo. Y el opuesto del peso, entonces, tiene que ser la suma vectorial de T1 más T2. ¿Entienden? O sea, conceptualmente está súper fácil, ¿o no? O sea, vos necesitas dos fuerzas tales que sumadas vectorialmente mediante el método del paralelogramo, como sabemos, que se suman los vectores, me alcance a equilibrar una fuerza vertical y para arriba y de un módulo igual al peso del cuerpo. Si acepto esa construcción geométrica, que T1 más T2 es una fuerza igual y opuesta al peso, ahí en rojo menos P, la puse en rojo para que no se confunda, o sea, no es una fuerza principal, las tres fuerzas principales están en azul, bueno, fenómeno. Entonces, yo lo que voy a hacer es, me voy a meter en este paralelogramo. Este paralelogramo está compuesto acá, o partido al medio, en dos triángulos oblicuángulos. Este no son triángulos rectángulos, podrían ser eventualmente, pero acá no hay un ángulo recto, ¿no? Y hay menos acá y menos acá. Así que es un triángulo oblicuángulo, pero son congruentes estos dos triángulos oblicuángulos. O sea, podríamos decir que son idénticos, ¿o no? Quedan partidos por esa diagonal, que como vemos es el menos P. Ahí tengo un triángulo oblicuángulo. Entonces yo me voy a meter en ese triángulo oblicuángulo. Hice un detalle, porque estaba medio chicona ahí, acá de vuelta, de ese triángulo oblicuángulo que lo sombreé en puntitos, ahí. Bueno, y lo volví a repetir acá. Acá tenemos el menos P, bueno, para arriba es menos P, si lo pongo para abajo es más P, no importa, ¿o no? Y acá tengo las tensiones T1, que empieza acá, ¿cierto? Obviamente el punto O, que habíamos dicho, donde se juntan las tres cuerdas, las dos cuerdas, si queremos verlo así, están acá, este sería el punto O, acá nace la T1, ahí está la T1 de acá arriba. La hice más grande, obviamente, ¿no? A continuación coloco la T2, bueno, la T2 acá, o la T2 acá es lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Debido a que, bueno, este es un paralelogramo, este lado es igual a este. Entonces la coloco a continuación, la T2. Y después le puse las dos sumadas, dan menos P. O si querés, si le ponés acá una flecha vertical y para abajo, sería más P. No lo hice, pero si lo querés hacer, lo podés hacer. O sea, le podés hacer acá una fuerza y llamarle más P, más peso, y eso constituiría un polígono vectorial cerrado. ¿Ven? Una poligonal cerrada. T1 más T2 más P, termina la poligonal a donde empieza, entonces la resultante es 0. Así que también lo podemos tratar de esa manera. Si me meto en ese triángulo oblicuángulo, tengo que ver algunas cosas que cuestan un poco observarse. Yo reconozco que a los alumnos les cuesta este método, porque les cuesta observar ángulos acá. Pero vamos a lo primero, miren, esta fuerza que hay acá, esta es vertical, porque es la opuesta del peso. Bueno, la dirección del peso, ¿no? Vertical. Como este techo es horizontal, acá hay un ángulo recto, ¿o no? Si ahí hay un ángulo recto, este ángulo es de 60 y por lo tanto este de acá tiene que ser 30. 30 más 60, 90, más 90, 180. O sea, 60, estos dos son complementarios. O sea, este vale 30. Así que ya sabemos que este ángulo vale 30. Ese ángulo de acá mide 50 grados y ahí lo puse bien claro en el dibujo más grande, no lo quise poner en el dibujo más chico. ¿Por qué vale 50 grados ese ángulo de ahí? Por ser alterno interno entre paralelas. Ustedes observen que acá tengo una dirección dada por esta cuerda, ¿cierto? Y una paralela a esa, que sería esta de acá, ¿o no? Entonces, esas son dos paralelas. Y si tomo como transversal a esta vertical, dos paralelas y una transversal, hemos visto ya en el resumen matemático de geometría que estos ángulos se llaman alternos internos entre paralelas. Y por lo tanto, este ángulo que hay acá de 50 grados tiene que ser igual a este.
Por lo tanto, este vale 30 y este vale 50 por ser alterno interno con este de acá. 50 y 30 es 80, más 80, 50 más 30 es 80, más 100, 180. Por lo tanto, este tiene que valer 100. Lo puse en rojo porque como que lo saco por diferencia con 180, ¿no? 180 menos 30 menos 50 me termina dando 100. Claramente es un triángulo oblicuángulo. En ese triángulo oblicuángulo, recordemos que nosotros tenemos como herramientas los teoremas del seno y el coseno. Acá vamos a usar solamente el teorema del seno, que es el más sencillo. ¿Se acuerdan cómo es el teorema del seno? Lo vimos en matemática. El teorema del seno es un lado dividido el seno del ángulo opuesto es igual al otro lado dividido el seno del ángulo opuesto, es igual al otro lado dividido el seno del ángulo opuesto. Si planteo las tres razones, ¿no? O se podía poner al revés, no importa, el seno abajo, el seno arriba. Estaba en las bases matemáticas. Bueno, cuando tengo un triángulo oblicuángulo, ningún ángulo es recto, se pueden aplicar los teoremas del seno y del coseno. En este caso el coseno olvidémonos, pero vamos a aplicar el teorema del seno, que es el más fácil. Seno de alfa es a A, como seno de beta es a B, como seno de gamma es a C, o al revés, o sea, A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de beta, igual a C sobre seno de gamma, y al revés, como lo vamos a plantear ahora. Donde A, B y C van a ser tensiones o fuerzas, ¿no? Y abajo van a estar los senos. Así que es el teorema del seno que se cumple siempre para cualquier triángulo oblicuángulo. El teorema del seno. No es el SOHCAHTOA, cateto opuesto sobre hipotenusa, nada que ver. Es el teorema del seno, que no es lo mismo. Por supuesto que hay que construirlo bien prolijamente y sale muy fácil y no es necesario sacar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Uno podría decir, bueno, si no tengo una calculadora para sacar sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, me voy a demorar bastante en resolver con el método 1 o con el método 2, donde hay que plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y ahí sale T1 y T2, X, Y, digamos. En cambio acá lo hago directamente, sin sistema. Fíjense, empecemos con el teorema del seno acá. Puedo decir, en la primera razón, no hace falta plantear las tres razones, con que se plantean dos nada más. Recuerde que razón es una división, esto ya lo hemos visto, razón es división. Bueno, vamos a las dos razones. T1 es al seno del ángulo opuesto de T1, que es 50 grados, obviamente hay un solo ángulo opuesto a cada lado. T1 al seno de 50 como 500 newton, que es el menos P, no le pongan menos 500, 500 newton, porque son lados de un triángulo, no le pongamos números negativos. El peso, o podemos hacer el vector para abajo, como le dije, y que sea un polígono vectorial cerrado, ¿no? Como 500 newton, que es el peso de este cuerpo, es al seno del ángulo opuesto, que son 100 grados, el opuesto del peso. Lo puse en rojo, tanto el peso como el ángulo opuesto. Y de ahí se despeja T1 directamente. Entonces queda el seno de 50 que está dividiendo, pasa multiplicando y queda T1 igual a seno de 50 por 500 sobre seno de 100. ¿No? Es el mismo ejemplo anterior y me da 388,9, que es la T1. ¿No? Y sin aplicar sistema. Que lo cual el sistema ya de por sí es bastante laborioso, resolverlo si uno no tiene la calculadora. Vamos a T2, hago lo mismo con T2, o sea, T2 es al seno del ángulo opuesto a T2, que es 30 grados, y siempre utilizo el peso, no voy a poner T2 sobre el seno del ángulo opuesto, igual a T1 sobre el seno del ángulo opuesto, porque voy a tener T1 y T2, las dos incógnitas en la misma ecuación. Yo la idea es que siempre voy a trabajar con el peso y el seno del ángulo opuesto del peso, en el segundo miembro, cosa de poder despejar T1 primero y T2 después. Entonces, vuelvo ahora a lo que decíamos. T2 es al seno de 30, como 500 newton, que el peso es al seno de 100. Y de ahí se despeja T2, el seno de 30 pasa arriba multiplicando. Si lo reviso con la calculadora, esto me da la T2 que nos daba antes exactamente bien. Y nos da el mismo resultado. Y uno se ahorra el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es como que uno le dan el peso y uno saca el menos P, que sería la equilibrante del peso, lo ponemos en otro color porque es una fuerza que no existe en principio, y si esa fuerza la descomponemos en dos direcciones, ¿se acuerdan cuando les di la teoría de una fuerza que se descompone en dos direcciones que no necesariamente son ortogonales? No son ortogonales o perpendiculares, claramente forman 80 grados entre las dos direcciones, no son ortogonales o perpendiculares. Y por lo tanto, ahí, ¿cómo se descompone una fuerza en dos componentes? Paralela a una dirección por el extremo de la otra, paralela a la segunda fuerza por el extremo de la primera, y se genera un paralelogramo y se puede descomponer el menos P en dos componentes.